Hola, hola amigos, el día de hoy iniciamos con un capítulo de dinámica. El nuevo capítulo que avanzamos es el de dinámica. Ahora, mira, quiero que recuerdes brevemente lo que hemos hablado en cinemática. Hemos estudiado el movimiento de los cuerpos, ¿no? O sea, a tal velocidad, tal trayectoria, alturas, distancias, aceleraciones, etcétera, ¿no? Sin embargo, nunca nos hemos preocupado por qué se mueven los cuerpos. Y eso es lo que vamos a estudiar acá. ¿Por qué se están moviendo los cuerpos? Entonces, la dinámica es una rama de la mecánica, o sea, estudia el movimiento. Sin embargo, estudia las causas del movimiento. Previamente, en cinemática, tenemos que describimos el movimiento. Es en línea recta, es circular, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero acá en dinámica nos encargamos de estudiar qué produce el movimiento, ¿no? Y bueno, eso abarca una variedad distinta de movimientos, ¿no? Por ejemplo, una rueda, un péndulo, una masa atada a un resorte o cuando jalamos un bloque mediante una polea, ¿ya? Entonces, acá hay conceptos fundamentales que debemos entender antes de comenzar. El primero es el de fuerza, ¿ya? Hablemos sobre la fuerza. Bien, la fuerza, en primer lugar, y esto es relevantísimo, es una magnitud vectorial. Es un vector. Y si es un vector, pues tiene componentes. Cuando se haga la suma entre fuerzas será igual que la suma de vectores. Tiene un módulo, una dirección, entonces se debe operar como vectores. ¿Por qué hago esta aclaración? Lo hago debido a que cuando hagamos las operaciones con la fuerza, siempre tenemos que tener en cuenta lo que es un vector y no sumar como números comunes y corrientes. Ya, pero ¿qué característica tiene la fuerza? Que al interactuar con un cuerpo, esta magnitud cuando interactúa con un cuerpo, cambia su estado de movimiento. O sea, un objeto puede estar o en reposo o en movimiento. Si un cuerpo está en reposo y le aplicas una fuerza, pues probablemente se mueva. Si un objeto está en movimiento y le aplicas una fuerza, una posibilidad es que se detenga, que cambie su trayectoria, que lo muevas más rápido, más lento, etcétera, etcétera. ¿Ya? Que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ahora, la unidad de la fuerza es el newton. Y fuerzas, hay una gran variedad, hay un gran abanico de fuerzas diferentes, pero nos vamos a concentrar en algunos. Nos vamos a concentrar en el peso, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a estudiar el peso, la fuerza de tensión, la fuerza normal, la fuerza elástica, la fuerza de rozamiento. Y claro que hay muchas, muchas otras más fuerzas que probablemente todavía no se tocan en que no se tocan en este capítulo, fuerza eléctrica, fuerza magnética, XXXX, etcétera. ¿Ya? Entonces, primero hablemos de la fuerza llamada peso. ¿Listo? Ahora, quiero que recuerdes esto. Mira, peso no es masa. El peso es una fuerza que ejerce la Tierra debido a la aceleración de la gravedad. Ya, pues fíjate lo que tengo por acá. Acá yo tengo a una persona y está parado sobre el piso. Como se encuentra en la superficie del planeta Tierra, está experimentando la aceleración de la gravedad apuntando verticalmente hacia abajo. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si esta persona salta? Si esta persona salta, pues eventualmente regresa al piso. ¿Y por qué? Porque en todo momento existe una fuerza llamada peso que se aplica apuntando verticalmente hacia abajo. El peso, la magnitud del peso, se calcula como la masa por la gravedad. Y nuevamente aquí recalco, la masa es diferente del peso, son dos cosas diferentes. Aunque en el habla común, en el habla cotidiana, utilizamos masa y peso como sinónimos, en física, en dinámica, en nuestras clases, no son lo mismo, son cosas diferentes. Pero yo no soy la policía del
del idioma, del uso del idioma para corregir esa diferencia que tenemos. Muy bien, entonces veamos un ejemplo simple. Mira, calcula el peso de una persona de 100 kilogramos de masa, pero A en la Tierra y B en la Luna. Ok, veamos. A ver, en la Tierra, ¿cuál será la magnitud del peso? Es masa por gravedad. ¿Cuánto es la masa de la persona? Dice que es 100 kilogramos. ¿Cuánto es la aceleración de la gravedad? 10 metros sobre segundo al cuadrado. Resultado, 1000. ¿1000 qué? ¿1000 kilos? ¿1000 metros? ¿1000 segundos cuadrados? 1000 newtons, ¿verdad? 1000 newtons. Ese es el peso en la Tierra. Pero ¿qué pasa si esta persona se va a la Luna? La masa de la persona sigue siendo la misma, seguirá siendo 100 kilogramos. Lo que varía es su peso. Por eso los astronautas, cuando van a la Luna, saltan y pueden viajar mucho, tienen un alcance horizontal más lejos, más, una altura superior a la que conseguirían saltando en la Tierra. Pero bueno, dice que en la Luna, ¿cuánto es la aceleración de la gravedad? Ya no es 10 metros sobre segundo al cuadrado, sino que es 1.6, mucho menos, muchísimo, muchísimo menos, ¿no? Ya, entonces, ¿cuánto será el peso, la fuerza peso en la Luna? Igual, masa por gravedad. Masa 100 kilogramos. Aceleración de la gravedad 1.6 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuánto será su peso? 1, 2, 1, 2, 0. 160 newtons. Diferente, ¿no es cierto? Diferente. Entonces la masa es la misma. Estés en Júpiter, estés en la Luna, estés en donde sea, pero la masa es la misma, pero el peso sí es diferente, depende de la aceleración de la gravedad. A ver, yo te digo, tú podrías buscar cuánto es la aceleración de la gravedad en Júpiter y calcular tu peso en Júpiter, sí. ¿Podrías calcular, compararlo con tu peso en la Tierra? Sí, hazlo. Yo te animo a hacerlo y me cuentas. Vamos a hablar de otra fuerza. Esta es la fuerza llamada tensión y está presente en hilos, alambres, cables, en cualquier tipo de filamento. Ahora, no existe una fórmula para calcular la tensión, como en el caso del peso, masa por gravedad, sino que depende del contexto, depende de lo que estemos trabajando, ¿ya? Pero bueno, permíteme mostrarte cómo dibujarlo. Mira, acá el peso es un vector que siempre apunta hacia abajo, ¿ya? Ese es el peso del objeto siempre. ¿Y qué pasa con la tensión? Bueno, la tensión está en la dirección del hilo que se está estirando. En este caso, mi objeto de estudio es esta pelota. Y ves que esta pelota está colgando de un hilo, ¿no es cierto? Ahora, como está colgando de este hilo está siendo estirado. Entonces, la pelota empieza a sentir cómo es que el hilo le jala hacia arriba. ¿Qué otra fuerza estaría presente sobre la pelota? Sobre la pelota, sobre la pelota. El peso, ¿no es cierto? Su peso. Entonces, si tú cuelgas una pelota, un bloque, de modo que se mantiene en esta posición, el peso apunta hacia abajo, siempre. Y como no cae ese objeto porque está siendo sujetado por el hilo, la tensión, la fuerza de tensión apunta hacia arriba. Ya. ¿Y qué pasa si tenemos dos hilos? En este caso, este hilo está inclinado, ¿no es cierto? Entonces, vamos a estudiar solamente lo que ocurre sobre esta barra. Tengo esta barra horizontal y está siendo sujetada por dos hilos en esta ubicación. Bueno, en primer lugar, por supuesto, está el peso de esta barra. Pero se está cayendo, no, no es cierto, sino que hay dos hilos que lo sujetan. Entonces acá habrá una tensión y por acá otra tensión. Deben ser diferentes, ¿no? Tensión 1 y tensión 2. No hay una fórmula para calcular, sino que dependerá de en qué contexto nos estamos desenvolviendo para calcular, pero está en la dirección del alambre, del hilo, del filamento
que se está estirando. Otra fuerza que vamos a estudiar es la fuerza normal. La fuerza normal, ya, o ya también llamada fuerza de reacción, es otro nombre que se le suele dar, es aquella, escúchame, que se ejerce sobre un objeto cuando el objeto se apoya sobre una superficie. Veamos este caso. Mira, yo acá tengo el piso y encima del piso he colocado esta caja. Muy bien. Ahora, ¿qué fuerzas hay sobre la caja? Me pondré a pensar. Bueno, la caja tiene cierta masa y por supuesto su peso está apuntando hacia abajo. Eso sí lo hemos visto más antes, ¿ya? Pero no es la única fuerza, porque si esa fuera la única fuerza, ese objeto estaría descendiendo verticalmente hacia abajo. Y no, está apoyada ahí sobre el piso. Entonces, ¿quién está reteniéndole para que no se caiga? El piso. Entonces, el piso responde con una fuerza de perpendicular a la superficie, o sea, 90 grados. Y le vamos a llamar fuerza normal o fuerza de reacción. Siempre es perpendicular a la superficie. A ver, ¿qué tal si exploramos este otro caso? Acá tengo un plano inclinado. Si no hemos introducido el concepto, un plano inclinado es simplemente una rampa. Esta es una rampa que tiene cierta inclinación. Y encima está ahí este bloque. Y supongamos que este bloque se queda ahí quietecito. ¿Correcto? ¿Qué fuerzas están presentes? El peso. El peso siempre es un vector que apunta verticalmente hacia abajo. Así, hacia abajo, ¿no es cierto? Y ahí está el peso. Y claro, forma 90 grados con la superficie horizontal. ¿Y la normal así? No. Tiene que formar 90 grados con la superficie que te apoyas. ¿Sobre quién me estoy apoyando? Sobre esto. Entonces un vector que forme 90 grados con eso, así será, pues, ¿no es cierto? Y ese será la fuerza normal, la fuerza de reacción sobre esto. Siempre que sea apoyado sobre una superficie, estamos hablando de la presencia de la fuerza normal. Y ahí en este caso, mira, tengo estas dos tablitas o estas dos superficies que están formando como una boquita, como cierto ángulo, ¿verdad? Y ahí está apoyada la pelota. Y yo te pregunto, oye, ¿será que me puedes ayudar a ver cuáles son las fuerzas sobre esta pelota? Sobre todo la fuerza normal, que es la que estamos preocupados en calcular. Y tú me dirás, sí, yo te ayudo. Ok, primero el peso. El peso siempre apunta verticalmente hacia abajo, ya sabemos. Y ahora diremos, bueno, nos toca ahora identificar la fuerza normal. Veamos, siempre que el objeto esté apoyado sobre una superficie, en ese punto de contacto está actuando la fuerza normal. Y veamos, ¿dónde está apoyado? Ah, está apoyado acá. Sí, correcto. Pero también está apoyado acá. Entonces, ¿puede haber dos normales? Sí, puede haber dos fuerzas normales. Si está apoyado en esas dos superficies, en esos dos planos, entonces sí, en esas dos paredes, sí. Entonces, primero a ver, acá. Tiene que ser perpendicular, saliendo. Así podría ser. Pero yo lo puedo trasladar un poquito más, ¿sí? Simplemente lo dibujo de esta manera. Y este ángulo tiene que ser 90 grados. Normal, 1. Y lo mismo por acá. Aquí está la normal, 2. Que tiene que formar 90 grados con esa superficie. Nuevamente ocurre lo mismo que con la fuerza de tensión. No existe una fórmula para calcular la fuerza normal, sino que dependerá del ejercicio con el que estemos trabajando. A ver, veamos un ejercicio por acá para ver qué novedades. Un cuerpo de 10 kilogramos reposa sobre un piso horizontal. Hallar el peso y la normal. Entonces dibujaremos el piso. Ahí está el piso horizontal, ¿no es cierto? Y dice que tenemos un cuerpo de 10 kilogramos. Ya, digamos que sea una cajita. Ahí está mi cajita. Y dice que esta cajita tiene una masa de 10 kilogramos. ¿Ya? Hallar el peso y la normal. Bueno, dibujemos el peso y la normal. ¿Cómo es el peso? El peso es un vector que apunta verticalmente hacia abajo y se denota y es igual a la masa por la gravedad. Entonces el peso es igual masa por gravedad. Masa 10 kilogramos. Gravedad
hemos dicho que vamos a usar 10, 100 newtons. Ahora me dice, calcula la normal. La normal es un vector que apunta perpendicularmente a la superficie, saliendo de la superficie sobre la que estoy apoyado. Tengo una superficie horizontal, entonces perpendicular será así en el gráfico, formando 90 grados. Ahora, acá un detalle. eh, lo vamos a ver con mucho mayor, vamos a ver mucho mayor información sobre esto, pero podemos razonar de la siguiente manera. Si el cuerpo está ahí sin ningún tipo de movimiento y hacia abajo está apuntando el peso para que él se mantenga en esta condición quietecito, pues también tendrá que estar apuntando en la misma dirección y con la misma intensidad, la normal, ¿no es cierto? Para que esté en equilibrio, llamamos eso. Y será igualito. Como abajo está apuntando con 100 newtons, hacia arriba también estará apuntando con 100 newtons para mantenerse en esa posición. ¿Listo? Así de simple. Claro que vamos, claro, claro. Ahora sí, hablemos de otra fuerza presente, muy importante, la fuerza elástica. ¿Qué es la fuerza elástica? Es la que está presente en los resortes, en los muelles, en las ligas, en todo aquel objeto que se pueda estirar. ¿Y cómo funciona? Mira, préstame mucha atención. Acá yo tengo un resorte. Este resorte, sí lo has experimentado esto, cualquier cuerpo elástico. Ya ponte una liga. Tienes una liga en tu muñeca, como si fuera una pulsera. ¿Qué pasa si yo estiro la liga un poco y lo suelto? Si lo estiro poquito, te va a doler poquito cuando lo suelte, ¿no? Y si lo estiro mucho y lo suelto, te va a doler mucho. Eso es porque mientras más estiras, más fuerza, ¿correcto? ¿Y cuánto vale esa fuerza? Primero necesito saber cuál es la longitud inicial de mi resorte o de mi cuerpo elástico. Ahí tengo. Y lo voy a denotar la longitud inicial como L sub I. La longitud inicial de mi resorte. Y luego lo voy a estirar hasta la longitud final L sub F. Longitud final. Entonces, como he estirado, ha habido un incremento de la longitud, ¿no es cierto? ¿Cuánto se ha incrementado la longitud? Llamaremos a ese incremento X, ¿ya? Y tiene un nombre, se llama elongación. Ahora, si yo estiro el resorte no quiere estirarse. A ver, tú coge una liga, un resorte y estíralo, vas a sentir como el resorte quiere regresar a su posición original. Entonces existe una fuerza ahí que te va a jalar, que es la fuerza elástica. Y si tienes un resorte y lo comprimes, no va a querer comprimirse, el resorte va a querer estirarse. Entonces la fuerza elástica siempre actúa en el sentido contrario a la elongación, ¿no? Si tú estiras, la fuerza elástica quiere comprimir. Si tú comprimes, la fuerza elástica quiere estirarse, ¿ya? Ahora, ¿cuánto es el valor de la fuerza elástica? La fuerza elástica es igual a K por X. ¿Qué cosa es K? K es un valor llamada constante elástica de resorte y depende del material del que está hecho el resorte o la liga. Constante elástica. Tiene como unidades el newton sobre metro. Por ejemplo, un muelle de un carro tendrá un valor de constante elástica y un resorte de un lapicero tendrá otra constante elástica y una liga tendrá una constante elástica y un chicle tendrá otra constante elástica, ¿ya? Entonces es diferente, ¿correcto? Ahora, vamos anotando los valores importantes que anotamos por ahí, bueno, las variables. L sub i es la longitud inicial de nuestro resorte. L sub f es la longitud final de nuestro resorte. Y este x, como puedes ver, es la diferencia de esas longitudes. Le pongo valor absoluto porque puede ser positivo o negativo, ¿no es cierto? Si yo lo estiro, yo lo contraigo, dependerá de eso, ¿no? Y este X tiene un nombre, recibe el nombre de
elongación. La elongación es cuánto estiro o comprimo el resorte, ¿correcto? Muy bien. Ahora, antes de que se me olvide, la fuerza elástica es K por X. Y esa fórmula tiene un nombre. Se llama ley de Hooke, porque fue propuesta por Robert Hooke, amigo íntimo de Isaac Newton. Lo digo entre comillas. Esta es una historia interesante. El apartado importante, la nota importante acá, es que la fuerza elástica, como te comenté, tiene el sentido opuesto a la elongación. No olvides esto. Es decir, recuerda, ¿no? Si tú tienes el resorte y lo estiras, la fuerza elástica apunta en el sentido opuesto. Y si tienes el resorte y lo comprimes, la fuerza elástica lo va a querer estirar. No te olvides de eso, a eso me refiero. Muy bien, hablemos de otra fuerza. No, perdón, hablamos de un pequeño ejemplito. Un resorte de constante elástica K igual a 10 newtons sobre metro se estira 10 centímetros. Allá, no me está dando el valor de la longitud inicial, no me está dando el valor de la longitud final, simplemente me dice que se estira. Simplemente me dice, ya, se estira, tiene el elongamiento, la elongación, perdón, es 10 centímetros. X es igual a 10 centímetros. Pregunta, hay en la fuerza elástica. Detalle. A ver, vamos a resolver del modo ingenuo y nos vamos a dar cuenta de las dificultades en el camino. Fuerza elástica es K por X. Ahora, K es 10 newtons sobre metro y X 10 centímetros. ¿Puedo operar de una vez? ¿Hacer esa multiplicación? No. ¿Por qué? Porque acá tengo centímetros y acá tengo metros, ¿no? Entonces voy a poner esto en vez de 10 centímetros, 0,1 metros y 0,1 metros. Ahora sí, metro arriba, metro abajo y lo único que me queda es newton, ¿no es cierto? Entonces la fuerza será de 1 newton. Nada más, mucho cuidado con las unidades. Ya, sigamos. Ahora hablemos de otra fuerza, de la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento aparece cuando un objeto se desliza sobre una superficie rugosa. Y es que en la práctica, cuando tienes un objeto que rueda sobre una superficie o se desliza sobre una superficie, no puede moverse infinitamente y perpetuamente, sino que eventualmente frena. ¿Por qué? Por el rozamiento. Porque todas las superficies son rugosas. No existe una superficie perfectamente lisa. Idealmente, hablaríamos en los ejercicios de física de que existen superficies lisas, como perfectamente aceitadas, perfectamente, como si que estuvieran, como el hielo, ¿no es cierto? El hielo es totalmente resbaloso, ¿ya? Pero en la práctica no, en la práctica siempre tienen cierta rugosidad, siempre ofrecen cierto rozamiento, por más hielo resbaloso que sea, por más aceite resbaloso que sea. ¿Listo? Lo que ocurre, por ejemplo, acá. Yo tengo este objeto que se desliza sobre el pasto, el cual sabemos que es rugoso, ¿no? Si yo le pateo sobre esta superficie horizontal de modo que viaje horizontalmente, yo sé que va a estar con alta velocidad al comienzo y luego eventualmente se frenará. Esto debido a que la superficie es rugosa. ¿Y cómo se caracteriza una superficie rugosa? Lo vas a ver así con la letra mu. Mu recibe el nombre de coeficiente de rozamiento. Y ese es un numerito que está entre 0 y 1. ¿Listo? 0 si es que es perfectamente lisa. No existe. ¿Ya? Ahora, una superficie rugosa, digamos, la madera puede tener 0,8 de coeficiente de rozamiento.
O una lámina de acero puede tener 0.3 coeficiente de rozamiento entre 0 y 1. La fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento. Por eso que es que lo frena. ¿Listo? Ahora, recordemos que si este objeto se mueve horizontalmente, hay otras fuerzas ahí presentes, ¿no? En todo momento está su peso y en todo momento está su fuerza normal. ¿Por qué lo digo esto? Porque la fuerza de rozamiento es igual a mu por n, es igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Ahora, el coeficiente de rozamiento no tiene unidades, es adimensional. El mu es adimensional, no tiene unidades, por si acaso. ¿Ya? Entonces veamos acá algún pequeño ejemplito. Un cuerpo de 5 kilogramos se desplaza sobre una superficie horizontal de mu, coeficiente de rozamiento, 0.5. Calcule la fuerza de rozamiento sobre este objeto que se está desplazando. Entonces voy a dibujar la superficie rugosa. Ya puede ser arena, madera, lo que sea. Bueno, yo tengo el objeto por acá que se está moviendo y me indican que tiene un coeficiente de rozamiento de 0.5. Es lo que veremos. Una flecha señalando la superficie indicando un mu igual a 0.5. Calcule la fuerza de rozamiento. Pues veamos todas las fuerzas ahí presentes. Sabemos que va a estar el peso, sabemos que va a estar la normal. Y sea en la dirección que se mueva, ya supongamos así, entonces la fuerza de rozamiento aparece en la dirección opuesta. La fuerza de rozamiento es igual a mu por n. Eso lo indiqué previamente. El valor de mu es 0.5. Conozco ese valor. Pero el valor de n, la normal, no lo conozco. Entonces me dedicaré a calcular n, la fuerza normal, multiplico y ya, tengo el resultado, ¿no es cierto? Vamos a hacer eso. ¿Cómo podría hacer eso? Mira, de este gráfico de acá puedo ver que el peso que apunta hacia abajo es igual a la normal, como lo estudiamos más antes, ¿no es cierto? Como hicimos previamente por acá, ¿te acuerdas? Entonces, por ser esta situación, aplicamos eso mismo. Eso es masa por gravedad. Masa, 5 kilogramos. Gravedad igual a 10, 50 newtons. Ahora sí, retorno a lo que me interesa. Mu 0.5 por 50. Resultado, 25 newtons. La fuerza de rozamiento que va a experimentar este cuerpo mientras se mueva es de 25 newtons. Y así. Muy bien, espero que este video haya sido de su agrado. Ha sido un poquito extenso, pero es la introducción a la parte de dinámica. Gracias, nos vemos en otra ocasión.